Problema 5. La figura muestra dos bloques, uno de masa m minúscula de 16 kilogramos y otro de masa m mayúscula igual a 88 kilogramos. El bloque de masa m minúscula se mantiene en contacto con el bloque de masa m mayúscula al aplicar una fuerza horizontal de manera que este bloque no resbale, como se observa en la figura. El coeficiente de fricción estática entre m minúscula y m mayúscula es mu sub s igual a 0.38. Pero en la superficie de la mesa y la masa m mayúscula no hay fricción. Inciso A. ¿Cuál es la fuerza horizontal mínima necesaria para mantener a m minúscula contra m mayúscula? Inciso B. ¿Cuál es la fuerza horizontal mínima necesaria para mantener a m minúscula contra m mayúscula si ahora existe fricción entre la mesa y la superficie de la masa m mayúscula con un coeficiente cinético mu sub k igual a 0.2? El siguiente problema nos habla de dos masitas, una m minúscula y una m mayúscula, y se desea conocer la fuerza horizontal mínima necesaria para mantener la m minúscula contra la m mayúscula, de esta manera. O sea, yo pongo acá la masa m, luego junto acá la masa m pequeña, y entonces aplico una fuerza, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué fuerza la que yo estoy aplicando en este caso para que se mantenga la masa m minúscula contra la masa m mayúscula? ¿Sí? Y el asunto está en que no debe resbalar. Esa es la condición, ¿verdad? O sea, trato la manera de que acá se mantenga pegadita. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos la observación aquí. Tenemos una masa acá y la otra masa acá. Y aquí voy a aplicar una fuerza F. De tal manera que lo que quiero encontrar es esa fuerza F, tal que la masa m minúscula se mantenga pegada con la masa m mayúscula, así como lo observaron. ¿Qué información nos dan? Me dicen que la masa m minúscula tiene un valor de 16 kilogramos. La masa m mayúscula tiene un valor de 88 kilogramos. Hay un coeficiente de fricción estática acá entre la masa, la superficie de la masa m minúscula contra la superficie de la masa m mayúscula, mu sub s, estática, con un valor de 0.38. También me dicen que entre la superficie, entre la masa m mayúscula y la superficie donde se mueve, no hay fricción. Básicamente, esa es la información que nos están dando. Y como te repito, ¿qué nos piden? Nos piden esta fuerza F para que la masita M se mantenga unida, pegada contra la masa M mayúscula. Esta es la condición básicamente. Luego, en el inciso siguiente nos dicen en qué cambia la respuesta que vamos a hacer ahorita de esa fuerza si hubiese fricción aquí. La primera parte, concentrémonos en ello. Yo te pediría un gran favor. Que le pongas pausa al video. Y es obvio que para encontrar esta fuerza F que está acá, necesitas hacer un análisis de Newton. O sea, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración de esta masita y luego la sumatoria de fuerzas de la masita M mayúscula. Entonces, tómate unos minutos haciendo pausa al video y haz un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuemos entonces. A continuación, obviamente, necesitamos hacer un diagrama de cuerpo libre para saber qué está pasando con las fuerzas en cada uno de los cuerpos. Entonces, empecemos con la masa m minúscula. Obviamente, el más fácil de todos sería la acción del peso, mg. Pongámosle acá la m minúscula. Ahora, si te das cuenta, acá también está la fuerza F aplicada. Después, obviamente,
la masa M mayúscula le ejerce una fuerza normal que hace que no se hunda sobre ella, o sea que hay una fuerza normal acá, por un lado. ¿Qué otra fuerza puede haber? Ah, una fuerza de fricción, acá hay una fuerza de fricción. O sea que el cuerpo, como ustedes se dieron cuenta a medida que yo me movía, si tomaran atención, de repente el cuerpo se me iba cayendo, o sea, el cuerpo poco a poco resbalaba hacia abajo. Entonces lo que no se quiere es que el cuerpo resbale, o sea, el cuerpo va a resbalar hacia acá. Entonces, si el cuerpo resbala hacia aquí, la fuerza de fricción se opone al movimiento. Por lo tanto, yo esperaría una fuerza de fricción estática, porque el cuerpo va a estar en reposo ahí. Bueno, básicamente esa sería... No sé si ustedes opinan que habrá otra fuerza que actúe sobre la masita M minúscula. Ahora, vámonos con la M mayúscula. Muy bien. Obviamente la más fácil de todas sería el peso. mg. Luego hay una fuerza normal que hace que no se hunda. Normal. Acá así, y le voy a poner acá de la masa M, para no confundirla con esta de aquí. Bien, está esa fuerza normal. ¿Qué más hay? Bueno, ustedes dirían, fíjate, por la tercera ley de Newton, la masa M mayúscula le ejerce una fuerza normal acá hacia la masa M minúscula, y por lo tanto, por la tercera ley, acá también le ejerce una fuerza hacia acá. ¿Qué otra hay? Ah, la fricción, dices tú. Entonces, la masa M minúscula, debido a la superficie con la masa M mayúscula, experimenta una fuerza de fricción en este sentido. Entonces, por la tercera ley, también la masa M mayúscula está experimentando una fuerza igual, solo que en sentido opuesto. ¿Qué otra fuerza más habrá? ¿La fuerza F? No, la fuerza F está aplicada sobre la masa M minúscula. ¿Te das cuenta de la importancia de un diagrama de cuerpo libre? Ya. Y aquí estamos aplicando la tercera ley de Newton también. Hay dos cuerpos de contactos. Ahora, si ahí estamos claros, entonces voy a decir, aplicando para la masa M minúscula, ¿qué hace falta? Si yo digo sumatoria de fuerzas en X igual a la masa por la aceleración en X, recuerda, nos hace falta dibujar el sistema de referencia. Para ambos cuerpos voy a indicar que el sistema de referencia acá es X, hacia donde se mueve el sistema, así cuando pusimos las dos masitas que se estaban moviendo para acá, y obviamente perpendicular a este eje estará el eje Y. Bien, entonces ahora sí puedo decir sumatoria de fuerzas en X igual a masa por la aceleración en X, porque ya sé hacia dónde va X. Entonces, ¿qué fuerzas van en X? En X van la fuerza F que quiero saber, menos la fuerza normal, y eso es igual a la masa, por la aceleración de la masa M pequeña. Lo voy a poner así. Entonces, ahora me pregunto, wow, no conozco la normal, no conozco la aceleración. Bueno, ahora, una relación, por ejemplo, acá sería esta fuerza de fricción estática que va hacia arriba, ya que se opone al movimiento de que caiga la masita. Entonces, esta fuerza que está acá, F estática, es igual al coeficiente estático por la normal. No, cuidado, es igual, es menor o igual. Recuerda eso. Pero ¿cuál fue la condición que íbamos a decir? Que íbamos a trabajar con la igualdad. Pero trabajar con la igualdad significaba que la masita M estaba a punto de resbalar, en ese momento ya resbalaba. Ahí va a estar la condición de que la F sea mínima. Fíjate bien. ¿Por qué razón te estoy indicando? De que cuando está a punto de resbalar, entonces ya acá hay una igualdad.
En esa igualdad que está a punto de resbalar, yo te digo, mira, entonces la normal va a tener cierto valor y entonces F va a ser mínima. ¿Y por qué no máxima? ¿Por qué tiene que ser mínima? Volviendo a esto, tenemos que esta normal es desconocida para mí. Entonces aquí tengo la fuerza normal que la voy a meter acá. Pero voy a decir, sumatoria de fuerzas en Y igual a la masa m minúscula por la aceleración en Y. Obviamente, cuando esto se va moviendo acá así, no se mueve en Y, en la dirección Y que puse acá. No se mueve en Y, solo se mueve en X. Por lo tanto, yo esperaría que esto que está acá debe ser 0. Y entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y por lo tanto, ¿cómo sería acá? Que la fuerza esa de estática tiene que ser igual, o pongámoslo así, la fuerza de fricción estática que va hacia arriba menos el peso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, esta fricción estática tiene que ser igual a mg. Por lo tanto, puedo decir ahora que la fricción estática, que es igual a mg, o sea, la fricción estática, que es igual en este caso al coeficiente estático por la normal, sería el peso, esto que está acá, el peso, es igual al coeficiente estático por la normal, y por lo tanto la normal es igual a mg dividido el coeficiente estático. Fantástico. O sea que, básicamente, la fuerza F es igual, según lo que tenemos acá, sería la normal más la aceleración, la masa por la aceleración de la masa pequeña. En pocas palabras, la fuerza F es igual a mg dividido el coeficiente estático más la masa pequeña por la aceleración que está ahí. Ahora tengo otro gran problema porque no conozco cuál es la aceleración de esa masita. Obviamente todo tiene que estar en función de los datos que me brindan. Entonces, ¿cómo encuentro ahora esa aceleración? Entonces, ¿qué digo? Vamos a ver. Vámonos al segundo cuerpo. En el segundo cuerpo, vamos a ponerlo acá, analizando la masa m, ¿qué tengo? Que la única fuerza que va en la dirección del eje X es la normal. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí? Muy bien, entonces podríamos decir, la normal está aquí. Entonces puedo decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa m mayúscula por la aceleración de la masa m mayúscula. Entonces, la única fuerza es esta, la normal, y esa va en dirección positiva. Esa va a ser igual a la masa por la aceleración de la masa m mayúscula. O sea que en pocas palabras podría decir que mg dividido el coeficiente estático es igual a la masa m mayúscula por la aceleración de esta masa m mayúscula. Ahora, aquí ya tengo esta relación. Y tengo, básicamente, esta expresión de aquí. Ahora dime, ¿qué más podemos hacer ahí? ¿Cuál sería otra condición? Porque aquí no conozco la aceleración de la masa m mayúscula. Y aquí no conozco la aceleración de la masa m minúscula. ¿Qué dices? Entonces puedes pensar en esto. Que la aceleración de la masa m minúscula con la aceleración de la masa m mayúscula, ambas, como van juntitas, tienen que llevar la misma aceleración. Esa sería una condición, ¿ya? Que una va pegadita a la otra y ambas se mueven con la misma aceleración. Entonces tú podrías decir, mira, la aceleración de la masa m minúscula tiene que ser igual a la aceleración de la masa m mayúscula. Por lo tanto, solo sería dividir y poner acá que la aceleración de la masa m mayúscula tiene que ser igual a mg dividido la m mayúscula por el coeficiente de fricción estática. Muy bien, esa tiene que ser igual a esta. Por lo tanto, la fuerza tiene que ser igual a mg dividido el coeficiente estático más
la masa m minúscula por la aceleración que tenemos acá. Vamos a hacer un poquito de espacio. La fuerza entonces va a ser igual al peso de la masa pequeña dividido el coeficiente estático más la masa pequeña por la aceleración de la masa grande, que sería esta de acá. Sería de poner mg, el peso, dividido la masa grandota por el coeficiente estático. Muy bien, acá podemos observar mg dividido el coeficiente estático, mg dividido el coeficiente estático, factor común. Y entonces esta fuerza es igual al peso de la masa pequeña dividido el coeficiente estático por factor común 1 más esta m dividido esta m. Ahí está entonces. Si te das cuenta, todo está en función de los datos que nos brindan. Mira, la fuerza F es proporcional a la masa, al peso de la masa pequeña, dividido el coeficiente estático, y a la proporción entre las masas más 1. Ahora, el tamaño de esta fuerza sería igual entonces a, la masa pequeña tiene un valor de 16, multiplicado por 9.8, dividido el coeficiente estático, que vale 0.38, y todo esto 1 más la masa pequeña, que vale 16, y la masa grandota, que vale 88. Esta fuerza, que ahora le puedo llamar mínima, por el hecho, ya saben por qué, el coeficiente de fricción está a punto de moverse la masita. Entonces tenemos, sería 16 serían 487.7 newton. Ese sería el valor de esa fuerza, que es bastante grande. Pero ni modo, miren sus masas, son masas de 88 kilogramos, masas de 16 kilogramos, también es grande. Ahora, ¿qué pasaría si entre la masa m mayúscula y la masa y la superficie hay fricción? Ahora, ¿cómo cambiaría la magnitud de esta fuerza si hay fricción entre la masa m mayúscula y la superficie donde está posada? O sea, que básicamente es como decir, voy a dibujar acá la masa m mayúscula, y ahora hay fricción acá, en un coeficiente musical le vamos a poner igual a 0.2, según nos informan. Entonces, ¿cómo cambiaría la magnitud de esta fuerza? Por lo tanto, todo lo que hay que hacer, por ejemplo, simplemente es dibujar acá, otra vez, la acción del peso, la acción de la normal, que le pusimos normal con una m mayúscula. Después está, según ustedes observan, está la fuerza normal aquí, está la fuerza de fricción estática, y ahora, como el cuerpo se está moviendo para allá, es obvio que viene una fuerza de fricción cinética de la masa m mayúscula, le voy a poner. Entonces, este sería el cambio, porque ahora habría una fuerza de fricción. Entonces, hagamos la aplicación de la segunda ley, o sea, la suma de todas las fuerzas en dirección del eje X. O sea, acá sería la normal, suma de todas las fuerzas en X es igual a la masa mayúscula por la aceleración de la masa mayúscula. Entonces sería la normal menos la fuerza de fricción cinética de la masa m mayúscula, que está experimentando esa masa. Básicamente, esas serían las únicas dos fuerzas en la dirección del eje X. Acuérdense que el eje X va para allá. Y eso es igual entonces a la masa m mayúscula por la aceleración que experimenta esa masa. Luego, la normal menos esta fuerza que está acá sería el coeficiente cinético por la normal de la masa m mayúscula. Y eso es igual a m por la aceleración de esa masa m. Ahora, esta es una incógnita. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en y tiene que ser igual a la masa m mayúscula por la aceleración de esa masa en dirección y.
Pero resulta que eso no se mueve en Y, o sea, no se acelera en Y, por lo tanto esto tiene que ser 0. Entonces, si hacemos esto, tenemos acá la fuerza normal que va hacia arriba, la del peso que va hacia abajo, la fricción estática que va hacia abajo. Habrá otra, esta hacia acá, esta hacia abajo, esta hacia arriba, básicamente. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal de la masa M mayúscula sería su peso menos, acá este menos pasa acá, más, pasa para allá positivo. ¿Quién es la fuerza estática? A ver, recuérdate, por aquí está, aquí está. Sería el peso de la masa pequeña. Muy bien, hecho eso, entonces podemos decir, acá, ¿qué es lo que andamos buscando? Esta fuerza normal que está acá y esta que está acá, la fuerza normal, por allá la tenemos. Entonces voy a colocar esta fuerza normal de la masa M mayúscula y sería de poner que la normal M menos el coeficiente cinético por la normal de la masa M mayúscula, que sería la suma de estas dos masas, más por la gravedad, básicamente sería esta normal y es igual a la masa M mayúscula por su aceleración. Muy bien, entonces básicamente ya tenemos cuánto vale esta fuerza normal, que sería esta de acá. Básicamente tenemos esto. Última incógnita, ¿cuánto vale esta fuerza normal que está aquí? Vamos a ver los resultados poco a poco. Ahí está. Entonces hagamos lo siguiente, pongámoslo de esta manera. La fuerza normal sería mg dividido el coeficiente estático, que está allá, menos el coeficiente cinético, multiplicado por mg más mg acá, y eso tiene que ser igual a la masa m por la aceleración a su m. Ahora, imagínate qué gran término que tenemos acá. Bueno, lo voy a hacer de esta manera así despacio, porque es importante que trabajes un poquito de álgebra. A sub m es igual entonces, sería a la masa m por la gravedad dividido la masa m mayúscula por el coeficiente estático, menos, acá voy a ponerlo así, un sub k lo voy a sacar, acá g lo voy a sacar como factor común, y la m mayúscula que está dividiendo, voy a poner aquí un 1 más m dividido m acá. Esa sería la masa, la aceleración de esta que está acá. Pero esta aceleración que está acá, si te das cuenta, está aquí metida. La fuerza es igual a esto más la masa por esta aceleración, que habíamos dicho que era aquí así. Por lo tanto, la fuerza viene siendo igual a mg dividido el coeficiente estático más la masa pequeña que multiplica a toda esta expresión. Muy bien, ahora fíjate cómo nos quedó acá la fuerza sin fricción. Me gustaría tener algo así. O sea que si te das cuenta, yo aquí puedo tener mg mu sub s y acá tengo mg mu sub s. O sea que podría poner que la fuerza F es igual a mg dividido el coeficiente estático. Acá, factor común de 1 más, acá me quedaría esta mg con el mu sub s sale de factor común, y quedaría una m dividido esta m. Ahí tenemos. Menos, ahora esta masa pasa a multiplicar para acá. O sea, este término de acá, que sería de poner el coeficiente cinético por la masa pequeña por g,
que sería básicamente esta M con esta G, que sería acá, y aquí tenemos el factor común de 1 más M dividido M. ¿De acuerdo? Esa sería entonces la gran expresión. Si te das cuenta, si no hubiese fricción entre la masa M mayúscula y la superficie, que es como la condición que está en el problema, entonces esto sería 0 y nada más nos quedaría esta parte, que es esta parte. Vea que estamos muy bien. Ahora todo lo que sigue es meter valores numéricos. Entonces, la fuerza es igual a la masa M pequeña, que vale 16 por 9.8, dividido el coeficiente estático, que vale 0.38. Todo esto multiplicado por 1 más la masa, que es 16, dividido la masa grandota, que es de 88, menos 0.2 por 16 por 9.8, multiplicado por 1 más 16 dividido 88. O sea que esta fuerza, que ahora va a ser la fuerza mínima, ya saben por qué es mínima, tiene un valor de, procedamos a hacer semejante cálculo. Esto me da 450.6 newton. Y ahí entonces que la fuerza, fíjense bien, es de 450, mientras que la fuerza sin fricción es de 487. Ha disminuido la fuerza, obviamente ha disminuido. Aquí hay un signo menos que hace que esta cantidad sea disminuida en cierta cantidad. Y ahí entonces el cambio que hubiese en la magnitud de esta fuerza si hay fricción entre la masa M mayúscula y la superficie.